Buenos días, hablaremos hoy de lo que es la gestión del conocimiento, el aprendizaje y el capital intelectual. Primero, para poder hablar de gestión del conocimiento, que es uno de los paradigmas que más se está utilizando ahora dentro del campo gerencial, debemos empezar a definir unos términos muy básicos, como es información. Se alude a esta expresión verbal, numérica, gráfica o de otro tipo, que posee un significado determinado dentro de un contexto concreto y cuyo último objetivo es el comunicar algo. Mientras conocimiento se podría definir como la capacidad para actuar en base al uso de cierta información y como consecuencia la capacidad de comprender e interpretar la naturaleza de algo, un cierto fenómeno, las leyes que regulan un comportamiento. Según María Mondragón, en el año 2004, el conocimiento es el conjunto de experiencias, valores, información, percepciones e ideas que crean una estructura mental para evaluar e incorporar nuevas experiencias, ideas o información, siempre que permitan comparar, llegar a conclusiones, conectar o conversar. Como vemos, hay una diferencia clara entre lo que es el conocimiento y la información. Pero ¿cuáles son esas diferencias como tal? Podemos definir que el conocimiento, para que exista, debe existir un sujeto que la conoce. En la información, para que exista por sí, no se requiere un sujeto. En el conocimiento, proporciona alguna habilidad al que no posee. En la información, no proporciona ninguna ventaja al que la determina. Esto no implica que genere una habilidad, aunque sí da una ventaja. El conocimiento se transmite más o menos con un tiempo dependiente de la complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que la transmisión en la información es inmediata y solamente requiere un soporte adecuado. El capital intangible. En 1992, Hall define: los activos intangibles pueden ser clasificados como activos o competencias. Los intangibles como activos se refieren a los derechos de propiedad intelectual, como las patentes, marcas o ciertas tecnologías de la información, como la base de datos que se pueden o no estar protegidas legalmente. Y los activos como pertenencias se refieren a los conocimientos de los empleados clientes, por los cuales son recursos más fáciles de retener un puesto de trabajo que las personas. Los intangibles por sí solos no generan valor, ¿sí? Dependen o permiten obtener mejores resultados. En la actualidad proporcionan mayores habilidades económicas y han sido tomadas en cuenta como por empresas como Dell, pero en sí como tal no generan. Actualmente los valores intangibles para la creación de riqueza se han trasladado desde los bienes físicos hacia otros, las más intangibles, como es el conocimiento. Esto se habla de capital intelectual, que está integrado por el estructural, que es el conocimiento que poseen las organizaciones de una propiedad de la empresa, ya que permanezca aún cuando el empleado abandona la misma. Comprende los sistemas de información y comunicación, los procesos generales, la cultura corporativa, la filosofía de la administración, entre otros. Los derechos copyright, los derechos de propiedad, los derechos intelectuales. El capital relacional, valor que se le da a las relaciones con el exterior de la organización, vinculado con las relaciones que la empresa mantiene con sus clientes, proveedores, ello da lugar a la imagen, a la lealtad, a la satisfacción del cliente, a la alianza, a los contratos, a los canales de distribución de la empresa, entre otros. El capital humano, que se refiere a los valores, a la actitud, a la capacidad, a la habilidad, el conocimiento y la experiencia del personal que trabaja en la empresa. Este capital humano se refiere al conocimiento explícito y tácito dentro de la organización que posee la persona que trabaja en la misma. Con estos conceptos podemos definir qué es la gestión de conocimiento. Se puede decir que la gestión de conocimiento es el conjunto de procesos, sistemas que permiten el capital intelectual de una organización aumente de forma significativa mediante la gestión de sus capacidades de resolución de problemas, de forma eficiente, con el objetivo final de generar ventajas competitivas sobre sostenible. ¿Sí? El aprendizaje organizacional para realizar esto es un proceso dinámico de creación de conocimiento que se genera en el seno de la organización a través de que los individuos la integran de forma en grupos que la conforman, dirigir la generación y desarrollo de competencias que permiten a la organización mejorar su actitud y los resultados. ¿Qué se quiere con esto? Tener una organización totalmente inteligente. Peter Hansen definió una organización inteligente como aquella en la que los individuos son capaces de expandir su capacidad de crear los resultados que realmente desean. Aquí las nuevas formas de pensamiento son experimentadas, donde las personas aprenden continuamente y en conjunto, como parte de un todo. Bueno, muchas gracias, esa era mi exposición.